para que vos puedas ya posicionarte desde este primer momento frente a esta realidad. Cuando entraste a este lugar, ¿sí?, encontraste algunos muebles extraños en la entrada, ¿verdad que sí? Dijiste, se ve que los hermanos de la iglesia no tienen a dónde acomodar el amoblamiento y viene la mudanza y ya dejaron todo listo para sacarlo para afuera y para llevarse las cosas de acá. Estos muebles extraños que tenemos allí adelante. Pero no son muebles extraños, realmente son pero muy conocidos en todo el ambiente de aquellos que buscan a Dios, ¿sí? Y están ubicados en una posición allí adelante que cuando vos ingresaste seguramente pensaste, qué bonito esto, y lo miraste y diste vuelta. El primero que está allí es el altar del sacrificio, en uno grande cuadrado en la entrada. Antes de poder ingresar hay una cortina para poder ingresar hasta este lado, pero antes de poder ingresar estaba este altar allí. Y vos dijiste, bueno, lo pusieron muy afuera porque es muy grande. No es por eso. Pero luego había una pequeña vasija, así como una fuente. Eso es un lavabo, es donde se lavaban los sacerdotes, ¿sí?, antes de entrar al lugar santísimo. Y por eso esas dos cosas están allí atrás. Porque antes de ingresar a este lugar, hay que pasar por ese lugar. No podemos ingresar al lugar santo de Dios, hacer culto al Señor, sin pasar primero por el altar del sacrificio. Y cuando ingresas, luego hay otros muebles allí. Te llevaste por delante un mueble cuadrado alto así, que se llama el altar del incienso, Aarón, pero no Aarón con doble A como Aarón, el siervo de Dios, sino con una sola A y con acento en la A, Aarón. Eso es el altar del sacrificio del incienso, donde sube delante de Dios las oraciones y la adoración, ¿sí? Él había enseñado al pueblo de Israel a tener ese lugar en alta estima y estaba dentro del recinto, ¿sí? Quiero que por un momento vos y yo podamos suponer que este es el recinto. Si este era el recinto, el lugar del encuentro, la tienda del encuentro era más pequeña que esto, bastante más pequeña. Pero si fuese así, ni bien entrabas a la primer parte, porque estaba dividido con una tela en el medio, con una gran cortina, ibas a encontrar aquellas tres cosas. El altar del incienso, ibas a encontrar el candelabro también, que iluminaba de luz al mundo, la luz de Dios. Y ibas a encontrar también la mesa de los panes del rostro de Dios, porque esos panes estaban siempre delante de la presencia de Dios. Por eso se lo llamaba el pan del rostro. Lamentablemente, hoy no vamos a poder introducirnos en esto mucho, porque realmente estos 3 días atrás estuvimos haciéndolo en profundidad, ¿sí? Así que quiero animarte, si no pudiste escuchar esto, quizás luego a través de cuando levantemos a internet las enseñanzas puedas hacerlo. Y luego de aquella tela gruesa que separaba un lugar del otro, que era llamado el velo, había un arca igual que la que vos ves aquí adelante, ¿sí?, en tamaño, en forma. Esa arca era toda de madera y estaba revestida de oro, y adentro estaban las tablas del testimonio, ¿sí?, las tablas donde Dios había escrito los mandamientos divinos. La palabra de Él estaba aquí adentro guardada, se la había dado a Moisés allí en el monte. Luego también adentro del arca había una pequeña urna de oro que contenía maná. El maná era el alimento que comió el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Todos los días de madrugada Dios enviaba pan del cielo y caía como pequeñas láminas, y los israelitas salían a juntar el maná, ¿sí?, para ese día. Y Dios mandó a Moisés que el primer día que él envió maná del cielo, él juntara
en un envase de hierro el maná y lo colocara dentro del arca. Así que el maná que estaba guardado era el maná del primer día que cayó. Todo el maná día a día se pudría, pero el maná que estaba dentro del arca jamás se pudrió, jamás. Y también había una vara de almendro florecida. Era un palo seco cuando esa vara llegó hasta el lugar a donde estaba el arca de Dios. Pero allí, frente al arca de Dios, esa vara resplandeció, esa vara reverdeció, tuvo flores y tuvo almendras. El palo seco en un solo día reverdeció, tuvo flores y tuvo almendra, y seguía siendo un palo seco, pero todo aquello estaba lleno de vida. Y esa vara, que era la vara de la elección, la vara que demostró que Dios es el que elige, no el hombre. No sos vos el que elegís, es Dios el que elige. No elegiste vos al Señor, no estás acá porque vos hayas elegido a Cristo. Él te ha elegido a ti. Y esa vara era una manifestación de la elección divina. Y estaba guardado todo aquí adentro. Y estaba cubierto con una tabla, que es esta tapa que tenía acá. Esa tapa era muy especial, se la llamaba el propiciatorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sobre ese lugar Dios lo llamaba la tapa de la cubierta, ¿sí? La tapa del aplacamiento. ¿Aplacamiento de qué? Aplacamiento de la ira de Dios, porque Dios es tan justo, tan santo, que aborrece el pecado hasta el extremo. Nuestra vida no le agrada en la condición de pecado que nosotros tenemos, pero sí le agrada quién nosotros somos, porque Él te ha dado la vida. Él te ama profundamente, aunque aborrece el pecado que tenemos. Y a causa del pecado Él se enfurece. Dice la Escritura que Él es un Dios consumidor, es fuego consumidor. Y en muchas ocasiones en la Biblia vemos estos relatos de Dios haciendo descender su ira sobre la humanidad. Tremendo, tremendo. Quizás el más fuerte de ellos fue el diluvio, donde hundió o ahogó a la humanidad completa en el pecado que ella tenía. Pero sabes, para librar nuestra vida de ese Dios tan poderoso, existía esta tabla, este propiciatorio. Porque una vez al año alguien, un sumo sacerdote, entraba con sangre que había sido vertida por un novillo allí adelante, afuera de la tienda del encuentro, a donde está el altar, a donde se sacrifica el pecado. Y el sumo sacerdote tomaba sangre y luego de hacer todo el proceso y atravesar allí el altar de incienso y adorar y orar a Dios y permanecer en su presencia, luego de haber sido influenciado, iluminado por la luz de Dios, luego de haber reconocido que Él, Dios mismo, desde el pan del rostro era el sustento para su vida, Él se volcaba en el piso atado con una soga en el tobillo y se movía por debajo del velo y entraba hasta este lugar, al lugar santo. ¿Y sabes por qué se ataba? Porque si el sacerdote, el sumo sacerdote, no había hecho bien las cosas, allí mismo caería muerto y nadie podría entrar. Habría que sacarlo tirando de una soga. Pero cuando él entraba con esa sangre, él la vertía. Unas pocas gotas de sangre sobre la tabla, sobre el propiciatorio, sobre la tabla del aplacamiento de la ira de Dios. Unas pocas gotas de sangre bastaban una vez al año, solo unas pocas gotas sobre este lugar, que estaba custodiada por estos querubines que vos ves, que cubrían con sus alas esa sangre, declarando que esa sangre era la sangre de la expiación de toda la nación de Israel. Solo unas pocas gotas aquí. Y Dios perdonaba. No eran muebles. No eran muebles. Eran símbolos de la verdad divina. Eran símbolos de la realidad que ocurre en el mundo espiritual, en el reino de Dios, en el cielo mismo.
Porque cuando Moisés comenzó a construir estas cosas, no se las ideó él. No fue un proyecto del pueblo de Israel inventar estos elementos. Dios le llevó a Moisés al cielo y le mostró todo esto allí en el cielo, porque allí está, en el verdadero tabernáculo celestial, se encuentra todo esto. Y pudo Moisés observar cómo era y bajar esas formas aquí a la tierra para que nosotros empezáramos a acostumbrarnos cómo son las cosas en el cielo. Y para que entendamos nosotros que tenemos la posibilidad de caminar con Dios, cómo caminar en esta vida, entendiendo los símbolos y las señales que Él nos dejó, las directivas, las ordenanzas, los mandamientos y poder caminar en obediencia en medio de ellos. Quiero decirte que es un obstáculo para el pecado en tu vida. Cada uno de estos elementos, porque no puedes llegar a ellos a causa del pecado. El lugar era tan santo y de este lado se lo llamaba santísimo, de tal forma que el pecado no podía ingresar en ninguna de sus formas. Por eso el altar estaba del sacrificio afuera. Allí era donde cada israelita llevaba su novillo y colocaba el sacerdote el animal encima de ese altar, y luego el israelita, declarando y confesando su pecado, apretaba fuertemente la cabeza del animal mientras el sacerdote le quitaba la vida delante de él. Y este tenía que apretar muy fuerte la cabeza, declarando: todos mis pecados pasan a este animal, hasta que sentía que la vida en el animal se había extinguido. Era fuerte. Era fuerte. Pero como ahí se trataba el pecado, eso estaba fuera del lugar santo y del lugar santísimo. No podía estar en el mismo lugar. La Escritura dice que cuando Jesucristo murió por nosotros, murió fuera del templo. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo esto. Y ese altar está allí afuera para que vos y yo recordemos, a lo menos visualmente, y esto te lleve a vos y a mí a una acción literal, física, real, de entrar a este lugar buscando su presencia como lo hacemos, a la tienda del encuentro que Él abrió para nosotros, pero no dejando de atravesar por el altar. Claro, no hay un altar ahora, pero sí hay una cruz. No hay novillos que se sacrifiquen, pero sí hubo un cordero divino que se sacrificó, santo y sin mancha. Y cada vez que vos entres y quieras buscar al Señor, como lo haces cada domingo, entrando por esa puerta para venir con honestidad, con deseo a buscar a Dios, quiero que sepas que necesitas encontrarte con Cristo, porque Él es el principio de todo este sendero, de todo este camino. No vas a poder avanzar mucho más si esto no ocurre. ¿Me entienden? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, porque esto es solo la introducción, para que sepas de qué estamos hablando, porque muchos de ustedes no estuvieron. Entonces yo quería contarles, porque en esta mañana yo quiero hablar de un objeto más que hace a todo lo que venimos aprendiendo. Pero esta vez no vamos a hablar de un elemento, sí, inerte. Vamos a hablar de un hombre. Vamos a hablar del sacerdote. El sacerdote oficiaba el culto, los sacerdotes, dice la Escritura, ¿sí? Los sacerdotes eran los que estaban encargados de hacer los sacrificios. Los sacerdotes eran los que estaban encargados de entrar al lugar santo, y antes de entrar pasaban por el lavabo y se lavaban. Se lavaban completamente, porque no era solo pedir perdón, pero había que entrar limpio, tal cual como dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9.
que Él es fiel y justo para que cuando vos y yo vamos a Él confesando nuestro pecado, Él no solo nos perdona, pero también nos limpia, porque Él es el agua de vida que limpia tu vida. Y Él es el sacrificio también. Y de esta manera los sacerdotes, luego de hacer esto por sí mismos y por el pueblo, ingresaban a este lugar. Y aquí levantaban en el lugar santo, que era el lugar de culto, no el lugar santísimo, el lugar santo, el lugar de culto. Allí levantaban adoración y levantaban oración continua. El altar de incienso no se podía apagar nunca, ese era trabajo de los sacerdotes. No se acabaría nunca la oración, dijo Dios. Y luego la luz, la llama debía estar encendida siempre. Y los panes, una vez a la semana, todos esos panes serían repuestos. Y de esos panes que habían estado una semana frente al rostro de Dios, solo los sacerdotes podían comer. Y solo un sumo sacerdote una vez al año atravesaría el velo por abajo para llegar hasta el arca y vertir la sangre. Así que el trabajo del sacerdocio era extremadamente importante. ¿Sabés qué dice la Escritura? Que luego de que este pacto que Dios había hecho con Moisés llegó a su fin a través de la obra de Jesucristo, Él tornó a su iglesia reyes y sacerdotes. Ha hecho de tu vida y de la mía un sacerdocio. La pregunta es, si vos sabés cómo conducirte en la casa de Dios, si conocés este camino. La pregunta es, si vos que sabés que sos sacerdote o sacerdotisa delante del Señor, y esto entiéndase servicio a Dios, porque Él te ha elegido. Si conoces el camino, si atravesás siempre primero la cruz antes de servirlo a Él, si te arrodillás, si le pedís perdón por tus pecados, porque esto es vital, esto está afuera. No podés siquiera ingresar a servicio a Dios si no atravesás por acá. Todo lo que hacemos, vos y yo, cuando lo hacemos en nuestra carne, sin la dependencia de la salvación que viene de Jesús, sin la dependencia del perdón que fluye de la cruz, sin la dependencia de la limpieza que Él me da, todo lo que yo haga sin esa absoluta relación profunda con Él, solo van a ser actividades. Nada de eso se levanta como un perfume agradable a Dios. Nada. Hagamos lo que hagamos aquí. No tiene importancia. Porque lo que reviste de poder, lo que vos hacés en la carne, humanamente hablando, no es tu buena voluntad. No es tus buenas intenciones, no son todo tu esfuerzo. Lo que reviste de poder, que hace que eso que vos hacés sea un tributo maravilloso para Dios, es esa cruz. Esa cruz es la que hace esto. Así que allí a la puerta no encontrarás un altar como ese, porque ya no se sacrifican novillos ni corderos. Un solo cordero se sacrificó una vez y para siempre. Y a Él se lo conoce como el gran sumo sacerdote. Quiero decirte que Él está a la puerta antes de que vos puedas ingresar. Pero no a la puerta de este lugar, a la puerta de su presencia. También de este lugar. Y su muerte seguirá estando siempre ahí para que vos puedas acceder. Y cuando hagas todo el recorrido y puedas llegar hasta el lugar santísimo donde te puedas encontrar con Cristo, con el Señor, atravesando el velo que fue su carne y que fue rasgado en esa misma cruz, llegarás a conocer a Jesús y encontrarás a Jesús resucitado aquí, con vida, muerto afuera, vivo adentro. Así es Cristo. Porque la muerte de Jesús aún vale. Por más que ocurrió hace 2000 años, la sangre de Cristo aún late para limpiar el pecado que hay en nuestra vida. Pero también esa muerte
fue luego la resurrección de Cristo. Y Él vive y reina y está sentado. Este arca no es solo un arca. Este arca representa el trono de Dios. Pero ¿cómo fue que Jesús, y ahora sí entramos en el tema, el título de este mensaje es El Sublime, para que vos y yo podamos entender a este gran sumo sacerdote, el sublime, el más grande de todos, el único que realmente tiene poder y vive para siempre. ¿Cómo es que Él llegó a tornarse sumo sacerdote? Si por empezar, Jesús no vino de la tribu de Leví. Y se suponía que todo sacerdote debía venir de la tribu de Leví. ¿Cómo es? ¿Quebró Dios su palabra? ¿Quebró los ritos que había puesto? No, no los quebró. En el libro de Hebreos, en el capítulo 7, la Escritura nos habla y nos enseña. Por eso es importante que vos aprendas. Antes de subir aquí, alguien se acercó y me dijo: Daniel, recordá la parábola que dice que a causa de que no habían entendido, se extraviaron. Y me dijo: si la congregación no entiende, se perderán. ¿Pero por qué es esto? Porque es necesario que vos te apliques con diligencia. No venimos aquí solo a cantar. Venimos aquí a ministrar a Dios y es necesario que vos aprendas. Es necesario que estas cosas las grabes, pero solo si lo deseas. Y quiero decirte algo más, y esta mañana espero que en esto sea trascendente, porque vengo esperando estas 4 reuniones a que algo suceda. Y es que se quiebre en tu vida algo adentro, en tu espíritu, para poder empezar a vivir en la profundidad de Dios. Y esto tiene que ocurrir. Vos te podés ir de este lugar tal cual como viniste, o te podés ir de este lugar quebrado por el Espíritu Santo. Oro para que esta mañana el Espíritu de Dios nos quiebre a todos aquí. Quiebre la dureza de nuestra carne. Y hablo al Espíritu que está en ti, como el Espíritu Santo de Dios habla al Espíritu que está en mí. Necesito ese quiebre de Dios y esa liberación para caminar en la palabra, porque si no toda esta letra mata. Pero dice la Biblia que el Espíritu vivifica. Quiere decir que si recibimos junto con esta palabra el Espíritu, pues entonces habrá vida. Y quiero adelantarte que durante estos 3 días que hemos estado hablando la palabra y ministrando todo lo relacionado con la tienda del encuentro, nos hemos encontrado frente a un brete cuando no ha habido rompimiento en el Espíritu. La palabra está, pero la palabra sola no es. Es el Espíritu también. Así que quiero una vez más, como siempre te digo, orá ahora donde vos estás y le pedís al Espíritu Santo que Él haga este rompimiento en tu vida, para que la palabra brote adentro tuyo. La palabra es mismo Cristo, no es otra cosa. Los mandamientos que estaban guardados acá, que eran la palabra de Dios, son Jesús. El maná es Él, la elección es Él. Esta tabla que aplaca la ira es Él en esa cruz. La luz del candelabro es Él, la luz a las naciones. El pan del rostro es Él. Es el pan el sustento del mundo entero, aunque el mundo entero no lo reconozca. Él es quien sustenta cada ser que vive en este mundo. Él es el pan del rostro. Él está allí en el altar de incienso, entregándote a tu vida gracias y favores para que puedas levantar tus oraciones y tu adoración, que si no fuese por Él no podrían ser recibidas. Y pudiste entrar al lugar para ofrecer adoración, porque primero tuviste que haberte lavado en el agua que es Él. Yo soy el agua de vida. Yo soy el que quita las impurezas del mundo. Yo soy el que te limpia del pecado. Pero no pudiste haberte estado limpio si primero no sufriste el perdón, no viviste el perdón. Y el perdón también viene de Él y viene de su sangre. Todo esto es Él. Pero hay más.
hay un el más, el sublime. Porque dice la Escritura que Él también es el gran sumo sacerdote. No vino de Leví, ¿sabes? No. Vino de un sacerdote que fue mucho antes de Leví. Fue un sacerdote con el cual se encontró Abraham cuando él fue a hacer una guerra. Ese hombre se llamaba Melquisedec, el rey de Salem, el rey de paz. A este sacerdote del Dios Altísimo, como lo menciona la Biblia, que no tiene genealogía, que no le conocemos, que según lo que dice la palabra vive, ese sacerdote, ese que ejerció el sacerdocio delante de Abraham, fue figura de Cristo. Y para que vos y yo lo entendamos, la Escritura nos dice en Hebreos 7 que Jesús no tomó su sacerdocio de Leví, porque si hubiese tomado el sacerdocio de Leví, Él tendría que haber servido en el altar del sacrificio de animales. Él tomó el sacerdocio de antes que eso. ¿Me entiendes lo que digo? Fue previo a todo lo que tuvo que ver con Moisés. La ley fue para que vos y yo entendiéramos, para que nos adoctrináramos, para que comprendiéramos las cosas que no entendían. Pero el sacerdocio de Jesús desciende de Melquisedec, no desciende de Leví. Y gracias a esa tremenda misericordia de Dios es que su sacerdocio es eterno, que no tiene fin. Gracias a esa tremenda gracia de Dios, Jesús cuando murió y Él mismo como sumo sacerdote pudo impulsar un nuevo pacto. Esta vez en sangre, en su propia sangre Jesús selló el pacto. Y Dios nos hizo una promesa y este pacto y estas dos cosas las estableció, promesa y pacto en la sangre del Señor Jesús y en la obra del Señor Jesús. Promesa y pacto para darnos salvación, salvación que se encuentra en Él, en su presencia. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que tu vida y la mía tienen como segura ancla del alma ese pacto y esa promesa. Quiere decir que tu alma y tu espíritu está resguardado por el pacto y la promesa que Él hizo, del cual Él es sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Cuando tenía que expiar los pecados de toda la nación una vez al año, Él mismo, escucha, tomaba 2 animales. Llevaba los animales hasta el altar. Luego tomaría uno de esos animales, apretaría fuertemente la cabeza y declararía los pecados del pueblo, haciéndose responsable Él como sumo sacerdote por los pecados del pueblo. Y Él mismo extendería el cuchillo y quitaría la vida del animal mientras soportaba fuertemente la cabeza, para luego tomar de esa sangre y llevarla al propiciatorio. Pero con el segundo animal, Él lo llevaba al desierto y poniendo una vez más las manos sobre él en el desierto, lo soltaba. Hazael se llama ese animal. ¿Sabes por qué? Porque la figura era que los pecados del pueblo se iban en ese animal en el desierto y no aparecerían más. Para que vos y yo entendamos que cuando Jesús limpia tus pecados en esta cruz, lo hace para siempre. Si pecaste ayer y hoy pedís perdón, o si pecaste hoy y hoy pedís perdón, los pecados que lave la sangre de Jesús no afectarán tu vida. Serán olvidados por Dios. Y no estoy hablando de las consecuencias del pecado. Permíteme que te lo diga, aunque no es tema de este mensaje. Pero serás perdonado y serás limpio. Pero era el sumo sacerdote el que quitaba la vida. Ahora la Escritura nos dice que Él fue el sumo sacerdote nuestro. Ahora por un momento quiero que veas algo, un detalle. Sabemos que Cristo está en el altar porque el Cordero que muere y derrama su sangre es Cristo, ¿sí?
Sabemos que Cristo está en el lavabo porque Él es el agua que nos purifica. Él mismo nos purifica de nuestros pecados. Luego sabemos que en el altar de incienso lo encontramos a Él adoramos y Él es el que nos permite la adoración. Y Él es la luz y Él es el pan. Y entrando dentro del lugar santísimo encontramos que el velo que fue rasgado de arriba abajo fue su cuerpo, es Él. Pero adentro el arca es Él y lo que está dentro del arca también es Él. Porque todo este proceso es un símbolo de Cristo en todas las cosas que Cristo hace por ti y que vos necesitas aprender. Y yo necesito aprender y caminar en ellas por la fe. No nos levantó Dios a los hombres para tener una religión, nos levantó para tener comunión, para pasar desde aquel lugar hasta este lugar, para comer con Él. Esta mañana Dios trajo una palabra a mi vida y me dijo que yo podía entrar y cenar con Él. Y yo lo recibí. ¿Y sabes qué me gusta comer? Cuando estoy con Él me gusta comer su palabra. Es alimento para mi vida. Él mismo es alimento. Él mismo es la palabra. Y esta mañana estamos comiendo de la palabra de Dios. No menosprecies ni por un instante su palabra. Atesoralo para vos, porque de eso depende la vida de tu espíritu. Comete la palabra y poné la fe sobre ella, porque sin fe no vas a poder agradar a Dios. También ella nos enseña esto. Así que el sumo sacerdote que estaba allí, más allá de que todo esto es Cristo, resulta que Él también es el sumo sacerdote. ¿No hubo un espacio que Cristo no cubriera? ¿Por qué? ¿Por qué todo es Él? Para nuestras mentes y nuestro pensamiento natural, absolutamente carnal, humano, miraríamos a esta expresión tan única de Dios y de Cristo en todo, pensando que quizás es egoísta, no deja lugar a otro. Pero quiero decirte algo. Esto es así porque Él es perfecto y porque no había lugar a equivocación ni a error. Y Él mismo tuvo que hacerlo. Él mismo tuvo que descender a la cruz. Y quiero decirte que si en tu vida vos querés que las cosas te vayan en perfección, tenés que acercarte a Él porque Él es el único autor de perfección. Y cuando te acerques a Él, entonces estarás seguro. Si tu fe está puesta en Él, si tu confianza está puesta en Él, entonces lo que hagas va a ser seguro, porque Él es la perfección misma. Él cubrió todos los espacios porque nada hay fuera de Él. Porque nadie podría hacer lo que Dios mismo hizo. Solo Dios puede obrar de esta manera. Y Jesús es Dios. Toda esta obra es hecha por el sumo sacerdote. Pero quiero que veamos unos puntos junto conmigo. En la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, más de 140, casi 150 veces se menciona la palabra sacerdote. Quiero decir que 120 por lo menos de esas veces que se menciona sacerdote en la Escritura es para hablar de los sacerdotes terrenales. En Apocalipsis menciona 2 veces a nosotros como sacerdotes. En el libro de Hebreos menciona 3 o 4 veces a Melquisedec como sacerdote. Pero en el libro de Hebreos, la Biblia menciona no menos de 20 o 22 veces a Jesús como el sumo sacerdote de nuestra vida.
Así que si vos y yo queremos aprender sobre el servicio sacerdotal de Cristo sobre nuestra vida, necesitamos ir al libro de Hebreos, porque es el libro que nos habla exactamente de eso, del oficio sacerdotal de Cristo en este tabernáculo que vos ves, en la tienda del encuentro, para traer salvación a tu vida. Él ofició todo esto, Él preparó todo esto, Él mantuvo todo en orden, lo sostuvo, lo limpió. Él sí mantuvo la adoración en el cielo, Él sí mantuvo la luz en sí mismo. Él sustentó todo y lo sustenta aún. Él es. Así que vamos al libro de Hebreos, solo unos versículos. En primer lugar, ¿por qué Cristo tenía que venir a esta tierra y tornarse hombre para ser sumo sacerdote? Tenía que venir a esta tierra y tornarse hombre por dos cosas, no solo para ser sumo sacerdote, sino primero para ser cordero. ¿Está bien? Era necesario, pero luego para ser sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 15, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjate lo que dice la palabra. Era necesario que el sumo sacerdote fuese de carne y hueso para ser compasivo, para comprender tu vida. Vos y yo atravesamos momentos difíciles en esta tierra. Vos y yo cometemos errores tremendos en nuestra tierra. Lastimamos acá a quienes decimos que amamos, en nuestras propias casas, bajo nuestro propio techo. Hacemos cosas fuera de nuestra casa que para nada tienen que ver con lo que Dios desea. Pero Jesús mismo sabe que todas esas tentaciones están alrededor. Y era necesario que Jesús tomase cuerpo de hombre y fuese tentado en todo lo que vos has sido tentado y serás tentado. Y yo he sido tentado y seré tentado. Pero en todas esas cosas Él estuvo sin pecado. ¿Para qué? Para que este sumo sacerdote pueda compadecerse de esta carne derribada por el pecado y corrompida y entregada al pecado, como dice Pablo. Pero a la misma vez tenderme la mano a ese sumo sacerdote que sabe lo que vos vivís, para levantarte una y otra y otra y otra y otra y otra vez y volver a derramar su sangre sobre tu vida una y otra y otra y otra y otra vez. No tengo número de las veces que Dios lo ha hecho conmigo y van a ser incontables en lo que me quede de vida. Porque Él es el sumo sacerdote, pero cuando me acerco a Él, cuando me acerco a esta cruz, también me acerco al sumo sacerdote. También me acerco a Él que es compasivo de mí, que extiende sobre tu vida misericordia para volver a entregarte perdón. Quiero decirte que no podés cerrar el corazón frente a un sumo sacerdote que se hizo hombre para saber lo que vos vivías. No hay nada que justifique tu vida, porque Él sabe lo que vos estás pasando. Él sabe exactamente lo que vos vivís. Podés acercarte a Él sin problema. Él se compadece de vos. Va a levantar tu mano. No creas que va a juzgarte. ¿Lo hizo acaso con la mujer adúltera? No lo hizo con ella. Le dijo: vete y no peques más. ¿Dónde están los que te condenaban? No, Señor, se han ido todos. Se avergonzaron por lo que tú les dijiste. Yo tampoco voy a apedrearte, aunque podría hacerlo, porque hay santidad en mí suficiente para cumplir la ley. Pero voy a cubrirte en una ley mayor, en la ley de mi amor. Quiero que te levantes, le dijo a la mujer adúltera. Te voy a perdonar. Pero ¿cómo perdonarás mis pecados? ¿Cómo perdonarás este adulterio si necesita ser lapidado? Vos no lo sabés, hija, pero yo voy a morir por este pecado y lo cargaré en mis hombros. Yo te amo. Levántate. No peques más.
¿Sabes que Jesús nos dice eso todo el tiempo? No sabemos del compasivo, pero Él es tu sumo sacerdote que se compadece de ti. Pero no es esto solo lo que el sumo sacerdote significa o hace. La Biblia nos dice en Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 5, lo siguiente. Dice: como Cristo, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo te he elegido hoy. Jesús no se eligió a sí mismo para hacer todo esto que Él hizo. El Padre lo eligió. Tenés un sumo sacerdote elegido por Dios, no por los hombres, que se compadece de ti. Y esa elección de Jesús o del Padre sobre Cristo es la elección que Cristo ha hecho de tu vida y te ha elegido a ti para ser un sacerdote, una sacerdotisa aquí en la tierra, para dar a conocer a todos su obra en la cruz. Santo Espíritu de Dios, ayúdanos a entender esto, porque Él fue el elegido. Y sabes, fue elegido por el Padre y también fue declarado por el Padre. En el capítulo 5 mismo, en el versículo 10, la Escritura dice lo siguiente: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por quién fue declarado? ¿Quién lo estableció a Cristo sobre todas las cosas? Dios mismo. Y no hay margen. Él fue el elegido y Él fue el declarado, instituido para ser sacerdote sobre tu vida y darte a ti todo lo que Él haría. Puedes confiar en Él. Él se compadece de ti y es el que el Padre ha elegido. ¿Sabes? Cuando Dios lo eligió y lo declaró, estableció un juramento sobre el sumo sacerdote Jesús. Esto no existía. Ni antes ni después de Jesús hubo ningún sumo sacerdote que fuese establecido en el oficio por juramento. Sí por elección, sí por declaración. Pero solo en Cristo el Padre dijo: juro por mí mismo que eres el gran sumo sacerdote de toda la creación. Y lo estableció y lo juró, y lo leemos ahí en la Escritura, en Hebreos capítulo 7 versículo 21. Porque otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento que le dijo: juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Quiero decirte que este sacerdote que oficia hacia nosotros hoy, Jesús, el sumo sacerdote, oficiará sobre tu vida eternamente. ¿Sabe la Escritura que dice de Él? Que su sacerdocio es inmutable. Hebreos dice esto en el capítulo 7. Su sacerdocio es inmutable. Hablamos de alguien inmutable hace unos días atrás, no sé si recuerdas. Creo que tenía que ver con Dios, el único que no cambia. En Él no hay sombra de variación. Los tiempos no le afectan. Solo nosotros estamos ajustados al tiempo y nosotros estamos dentro de Él y no fuera de Él. ¿Sabes por qué no entendemos esto de los tiempos y muchas otras cosas? Porque el tiempo no está por fuera de Dios. Hijo, el tiempo está dentro de Dios. Por eso Él sujeta el tiempo a sí mismo y nos mete a nosotros en el tiempo. Pero Él no es sujetado por el tiempo de ninguna manera. Y como esta verdad, muchísimas otras verdades que se centran en Él. Para siempre, tu sumo sacerdote.
En el versículo 26 de este capítulo 7, la Escritura dice que Él es sublime, que es un sumo sacerdote tan importante que nos convenía. ¿Por qué? Porque era santo, porque era inocente, porque era sin mancha, porque era apartado de los pecadores y fue hecho más sublime que los cielos. Ese es tu sumo sacerdote. Puedes comer de esa palabra. Él es tu sumo sacerdote. A vos y a mí nos convenía, no estos otros sacerdotes que morían, uno que no muriera. Nosotros pasamos de esta vida, Él no pasa. Yo miro mis generaciones hacia adelante y pienso en ellas. No sé si estaré, pero Él va a estar. Él va a estar. Y es fiel ese sumo sacerdote. Es sublime, es perfecto, es santo, no tiene mancha. Él entraba y salía de la tienda del encuentro porque Él mismo es la tienda del encuentro. Se acercaba al arca porque Él es el arca. Este sumo sacerdote es el sumo sacerdote que vos tenés. Y te ha llamado a vos a oficiar como sacerdote para que vayas y cuentes a otros que Él existe, que es verdad. Ha hecho todo y ha descendido del cielo y ha cargado los pecados de la humanidad completa. Solo vos tenés que ir y contar, nada más. Solo yo tengo que hacer esto. ¿Y sabes dónde dice la Escritura que lo hagamos? Afuera, a donde Él sufrió toda contradicción de pecadores, a donde sufrió la cruz, en un mundo que no lo entendió y que lo crucificó allí sin comprender lo que hacía. Gloriosa crucifixión de Cristo, pero en medio de todo el pecado. Y el libro de Hebreos nos dice cuando va terminando: salgan ustedes, sumos sacerdotes, salgan afuera, salgan al lugar del oprobio. Van a ser golpeados, van a ser maltratados por llevar la verdad. Allí afuera Cristo pagó por tu pecado. Ahí afuera tú tienes que decirle al mundo quién es Él. No hay otro lugar, no es acá adentro, es afuera. Ahora, si el Espíritu Santo de Dios esta mañana no quiebra tu vida, vos vas a salir de aquí solo con palabra. Oh, que oro a Dios que así no suceda, que quiebre mi vida, que haya Espíritu de Él encendido, fuego santo, quemando, impulsándonos afuera. No para conocer las cosas, para vivirlas. No para cantarlas, para expresarlas a quienes no conocen allí. Él es el sacerdote y Él es el sacrificio. Él es el santo. Él es el sublime. En el capítulo 8, mira esto del sumo sacerdote. En el versículo 1 del capítulo 8, la Biblia dice: ahora bien, el punto principal, Hebreos, el punto principal de esta carta que les estoy escribiendo, dice el autor, lo que he recibido del Espíritu Santo, de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de Dios, del trono de la majestad de los cielos. ¡Wow! Tu sumo sacerdote es Rey eterno. Ese es tu sumo sacerdote. Ese es el punto de todo esto. Sí, Él es Cordero. Sí, Él es el agua. Sí, es el incienso, es la luz, es la mesa de los panes. Sí, es el velo de su cuerpo. Sí, es el arca y el maná y las tablas y la vara y esta tabla bendita de la preposición, donde fue aplacada la ira de Dios
por causa de su sangre. Sí, es el sumo sacerdote, es rey. Ese sumo sacerdote tuyo y mío es el rey. Es el rey. ¿Quieres servirlo? Es tu rey. Puedes poner tu fe en él y creer. Puedes dejar que se rompa dentro tuyo tu espíritu. En un momento más vamos a orar para que haya un quebrantamiento aquí, un rompimiento en el espíritu, para que no te vayas solo con lo que tienes en la mente. No te distraigas. Dice la Escritura algo más. Quiero que sepas algo. Puedo hablar por mí, no por los demás. Pero estos 4 días han bendecido mi vida de una forma tremenda. Fue muy bueno. Y ya lo disfruté y ya se termina. Pero no es mi preocupación. Mi preocupación es qué pasará mañana. Mi preocupación es si todo lo que Él me ha mostrado por su palabra tendrá realmente un lugar en mi espíritu y en mi voluntad para vivirlo. Por eso necesitamos el rompimiento. Por eso necesitamos esta administración impartida. Vos vas a decir, pastor, es mi elección. No. Tristemente te cuento que no. Entonces, ¿cómo ocurre? Frente a la palabra, sí. Entonces, pastor, usted es el responsable, usted es el que nos da la palabra. No, tampoco. Este rompimiento ocurre por el Espíritu. Yo no lo provoco. Vos no lo provocas. Te animo a que lo anheles, a que lo desees, que haya un rompimiento en tu vida para que la palabra de Dios que has estado escuchando hoy y todo el tiempo atrás, y toda tu vida atrás, y toda mi vida atrás, tenga una transformación real y genuina, porque la palabra es viva, es eficaz y es verdadera, porque Él es la palabra. Y es sumamente necesario que vos lo entiendas y que yo lo entienda. Pienso en mañana. Eso sí, me inquieta. Pero quiero decirte algo más. Quiero decirte algo más. Un versículo más. Hebreos capítulo 9, versículo 12. ¿Lo estás leyendo? Ese texto que lees ahí, que es letra, oro para que se torne vida en el nombre de Jesús en nuestros corazones. Ese texto dice que Él, el sumo sacerdote, caminó hasta el santuario celestial y frente a la cara del Padre se presentó. Pero cuando este sumo sacerdote y rey fue arriba delante del Padre, llevaba en sus manos su propia sangre y la extendió al Padre y le dijo: Padre, he dado la vida
Él dio su sangre, traspasó los cielos, dejó esta tierra, dejó esa cruz, dejó su tumba y ascendió al cielo. Y mientras los ángeles y arcángeles se corrían, mientras Él entraba en la presencia del Santísimo, llevaba sus manos guardando un precioso tesoro que solo Él sabía el precio. Solo Él llevaba su sangre, la que había derramado acá, por amarte, y se la presentaba delante del Padre. Lo que hizo fue lo mismo que le había enseñado Dios a Moisés que sucedería cuando los sacerdotes venían y volcaban la sangre aquí una vez al año. Sangre custodiada por arcángeles, sangre que limpia el pecado de la humanidad y que aplacaba la ira. Él no subió sin sangre. Él traspasó los cielos con su propia sangre. Ese es el Señor que tenemos. Él te ama profundamente. Él espera poder limpiar cualquier pecado que vos lleves delante de su presencia, porque no hay nada que Él no pueda limpiar. Él espera que vos lo elijas a Él como tu Salvador, porque Él ya te ha elegido a ti, pero vos tenés que elegir a Él. Él es capaz de limpiarte con su sangre. Murió afuera y entró dentro con su sangre. Y luego de volcarla y que la ira del Padre se aplacara, se sentó a la diestra de Dios para reinar eternamente y para siempre. Si tú quieres, si tú necesitas, si lo que hemos estado hablando es lo que el Espíritu Santo habla a tu espíritu, no te retengas. Viene un tiempo ahora donde puedes acercarte en esta tienda del encuentro a encontrarte con Él. Ponte en pie, iglesia. Y ora a Dios. Ora allí a donde estás. Crema manaje que eso. Poderoso, poderoso, poderoso Rey. Cierra tus ojos. Por reverencia, ciérralos. Inclina tu cabeza. Es necesario que esta palabra resurja dentro por el poder del Espíritu de Dios, porque ninguna otra cosa hará que tenga vida. Es por el Espíritu de Dios. Necesitas esta impartición y este rompimiento. Y como hubo sacerdotes antes y aún hoy,
como me toca oficiar aquí la palabra, quiero también dejar que otros oficien su ministerio. Un ministerio de rompimiento sobre tu vida. Mientras oramos, mientras adoramos al Señor. Recíbelo. Abre tu corazón delante de Él. Oh, precioso Jesús. Rey, sacerdote, sacrificio, agua, incienso, luz, todo eso eres tú. El pan, el velo, el arca, todo eso eres tú, Jesús. El maná, las tablas, la vara, este bendito propiciatorio, todo eso eres tú. Padre, imparte, Señor, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, Señor. Haz lo que nosotros no podemos hacer. Santo Espíritu, gracias por mostrarnos. Gracias por estar aquí. Pero Espíritu Santo, necesitamos más. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, por medio de tu sumo sacerdote Jesús, venimos a tu presencia a ofrecernos en amor, en devoción, en santidad, en clamor. Te damos gloria por la honra de llamarnos a tu sacerdocio, porque ese sacerdote del Dios Altísimo es más fuerte, más potente, más importante que cualquier oficio terrenal. Te damos gloria, Santo Dios. Padre, me sujeto a la autoridad que has dado al sacerdocio. Todo lo que voy a soltar, lo que voy a ministrar, la impartición, lo haré por la autoridad que tú das, no por lo que sea. Yo te pido temor reverente. Yo te pido un clamor, un genuino hambre por las cosas celestiales. Yo te pido que traigas un bautismo de identidad espiritual, de sacerdocio santo. Hoy atarranda mashi. Hoy roboma. Que podamos comer del pan, que podamos atravesar ese fuego sin temor. Oh Espíritu Santo, transforma la atmósfera.